pacientes de la licenciatura en gerontología. Bueno, hoy tenemos dos invitados especiales que la verdad es que nos encanta que puedan estar aquí en la universidad. Les presento a la psicóloga Alejandra Cruz y por supuesto a una egresada de nosotras, la licenciada en gerontología María José Pérez Manrique. Y bueno, el día de hoy nos vienen a platicar un poquito de lo que se ha estado haciendo también a través del DIF estatal y sobre todo en el programa de atención al adulto mayor. Hay una serie de actividades que no se pueden perder para la próxima semana, que van a estar enfocadas precisamente a las personas mayores en el marco precisamente del Día del Adulto Mayor, que es el 28 de agosto. Así que, pues es un gusto de verdad tenerlos aquí en la universidad. Si me quisieran contar un poquito acerca de, bueno, qué es lo que están haciendo ahorita en el DIF estatal, en especial, bueno, en el Departamento de Atención a la Infancia y a la Familia. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación primero a todos los estudiantes y posibles estudiantes. Muchísimas gracias por la invitación por parte del DIF estatal. Muy contentos de participar en este video y comentarles que por parte del Departamento de Atención a la Infancia y la Familia, pues tenemos varios programas encaminados al trabajo con los adultos mayores. Uno de ellos es el programa de atención integral al adulto mayor, del cual María José en un momento más nos va a dar varios puntos que se trabajan ahí. Pero también les comento que el Departamento de Atención a la Infancia y la Familia del sistema DIF en Yucatán tiene programas preventivos, como son programas para niños, niñas y adolescentes. Tenemos el programa de la red de difusores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales también han trabajado muy de la mano y coordinación con los adultos mayores. Lo que se busca en ese sentido es el trabajo intergeneracional, en donde todos los jóvenes están también apoyando a nuestros adultos mayores, por ejemplo, en este momento de pandemia, para poder involucrarse en estas redes sociales que de repente cuesta un poquito de trabajo. Y esto, más allá de que sea una situación de desunión familiar, porque cada uno con sus redes, al contrario, lo que buscamos es la integración del sistema familiar. También tenemos programas de prevención, como lo son programa de prevención de embarazo en adolescentes, tenemos el programa de prevención de violencia, de adicciones, de abuso sexual infantil y el programa del buen trato en la familia. Contamos también con centros de desarrollo familiar urbano. Aquí en Mérida tenemos 3 centros. Uno está ubicado en la colonia Fidel Velázquez y lleva por nombre Humberto Lara y Lara. Otros 2 están en Castilla Cámara con el mismo nombre el centro. Y por último el centro de María Luisa. Dentro de estos 3 centros contamos con actividades también para nuestros adultos mayores. Ahí tenemos actividades, por ejemplo, manualidades, danza, folclore, y esto sabemos que para nuestros adultos mayores son situaciones que ayudan y fortalecen a su convivencia social, pero también a la movilidad, a la memoria, a diferentes actividades que favorecen en su vida diaria y cotidiana. Ay, pues excelente, qué gusto saber que estos programas están trabajando, que siguen a pesar de la pandemia. Tenemos gente que está laborando y que obviamente estos programas siguen, aunque sea de forma digital, ¿no? O semipresencial, y bueno, pues están ahí haciendo ese granito de arena de la diferencia, obviamente. Y bueno, también el que los adultos mayores sean incorporados también en esta atención integral que se necesita, bueno, es algo de suma importancia. Y así quisiera preguntarles, bueno, ¿cómo se desarrolla este programa de atención integral para las personas mayores? Sí, para ello tenemos a la responsable del programa, la licenciada de gerontología María José, quien lleva desde hace ya algunos años el programa, en donde se involucran diversas actividades con algo conocido como el Club del Adulto Mayor. Pues muchas gracias por la invitación, maestra. Qué gusto regresar a casa y compartirles un poquito de mi experiencia desde el área de DIF Yucatán. Pues comentarles que en el Club del Adulto Mayor se realizan ciertas actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como son actividades, capacitaciones a promotores municipales, información a familiares de adultos mayores sobre temas específicos de vejez y envejecimiento, que eso es algo que aprendimos aquí en la universidad, pero que no es lo mismo aprenderlo que llevarlo a la práctica, ¿no? En cuanto a planeaciones, estructurar un programa como tal, crear actividades, que eso es algo de verdad un reto muy importante,
porque si bien, aunque lo aprendemos aquí en la escuela, en las aulas, no es lo mismo llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que considerar ciertas características que tienen las personas adultas mayores, como son una discapacidad, por ejemplo, alguna limitación. Entonces tenemos que adecuar esas actividades que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, pero si bien pensar en todo tipo de población, ¿no? Muchas veces pensarán que nosotros como gerontólogos, como licenciados en gerontología o en el área de la gerontología, únicamente trabajamos con adultos mayores, ¿no? Y eso es una completa mentira, porque nuestra carrera es intergeneracional, ¿no? En DIF Yucatán me ha tocado trabajar, como bien comentaba la licenciada Alejandra, me ha tocado trabajar con niñas, niños, adolescentes, adultos, padres de familia, maestros, toda la población en general, ¿no? Y también es interdisciplinaria, porque si algo aprendí en DIF Yucatán es colaborar con otras áreas, ¿no? Como trabajo social, abogados, psicólogos, maestros, médicos, o sea, de todo un poco, ¿no? Entonces es muy gratificante saber que lo que aprendimos aquí en la universidad lo podemos llevarlo a la práctica en instituciones pues muy grandes, ¿no? Porque no solamente trabajamos con 10, 15 abuelitos, tenemos una población cautiva de más de 1,700 abuelitos. Y saber que, y es muy gratificante pensar que todo lo que hemos aprendido lo podemos poner a la práctica, ¿no? Entonces, para mí es un gusto estar aquí esta mañana, o sea, de verdad, es muy gratificante. Pues nos da mucho gusto conocer el impacto que está teniendo de alguna manera, ¿no? Los programas que tiene el DIF, ¿no? Y que obviamente esta atención, que ya es una atención integral hacia el adulto mayor, que se busca ese objetivo, ¿no? Ya no solamente verlo desde un enfoque nada más asistencialista, sino de algo que fuera algo mayor, ¿no? Con esto de los clubs de adultos mayores que hay por todo el estado, la verdad es que es una maravilla salir a la comunidad y ver gente realmente reunida, ¿no? Como tú dices, de todas las edades y en especial a las personas mayores, que además, ¿no? Pues obviamente necesitan de esa atención, pues por el grado de vulnerabilidad que a veces se pueden encontrar, ¿no? Sobre todo en las comunidades. Entonces, pues la verdad es que es maravilloso el trabajo que ustedes hacen, de verdad muchas felicidades. Gracias. Nos da mucho gusto saber que hay un impacto también dentro del área de la gerontología, ¿no? Saber que de alguna manera estamos egresando también alumnos que pueden sumar, que pueden apoyar desde diferentes áreas, en especial también de la gerontología para los clubes de adultos mayores, pero también, pues bueno, saber que hay una fuerza de trabajo que está detrás, ¿no? De diferentes áreas, de diferentes disciplinas que están haciendo una labor, inclusive con toda esta pandemia, de poder llevar a cabo actividades en línea completamente. Capacitamos antes de pandemia, pues capacitábamos a los promotores una vez al mes, de manera presencial, le entregábamos materiales para que ellos sepan cómo van a difundir, a llevar el programa, ¿no? Entonces, cambió totalmente con eso de la pandemia. Entonces ya todas las capacitaciones son en línea, todas las actividades son en línea, los foros son en línea, todo cambia, ¿no? Entonces aquí vemos también la parte de la convivencia intergeneracional, cuando los nietos, los más pequeños les enseñan a los adultos mayores cómo conectarse a través de un teléfono celular, una tableta, una computadora. Desde ese punto yo creo que hay que aprender a educar a los niños para respetar en un futuro a las personas mayores. Sí, que todo este tema de derechos humanos que es sumamente importante, ¿no? Y que seguimos luchando aquí en Yucatán por mantener esos altos índices, ¿no? Pues todo, ¿no? De seguridad y de atención, ahora sí que integral hacia todas las personas, claro, ¿no? Y hacia la familia. Algo cierto es que la población de adultos mayores está creciendo, ¿no? Y nuestro estado es uno de los que tiene un mayor índice en personas adultas mayores. Entonces, en ese sentido, el tema es que se requiere también profesionales que estén trabajando de una manera ardua para con los adultos mayores. Esto que comentaba maestra de es necesario que haya más profesionales involucrados en el trabajo con los adultos mayores es una necesidad real. Entonces, el trabajo en conjunto y en colaboración es, como lo comentaba María José, es algo que se requiere hacer este trabajo interdisciplinario, porque los adultos mayores están necesitando justamente esta atención, y así como tenemos una población alta, pues hay que dar respuesta, ¿no? Dentro de los clubes del adulto mayor, el trabajo justamente es integral. Vemos desde la cuestión cultural, educativa, recreativa,
ejercicio, ¿no? De lo físico. Entonces, lo interesante es identificar las diferentes formas en las que podemos acercar un servicio a los adultos mayores. No, definitivamente que es un trabajo inmenso, ¿no? Sí. Y como dice, el impacto que necesitamos también en nuestra zona por ser, como se dice, una alta población que ya estamos en el proceso de envejecimiento, ¿no? Y creo que los más jóvenes aprender también sobre los procesos de envejecimiento, Así es. porque para eso vamos, ¿no? Y creo que todos necesitamos una cultura del envejecimiento y por ende, de los derechos precisamente de las personas mayores. Y bueno, también les preguntaría, se acerca este día tan emocionante, ¿no? Que creo que todos sabemos y cada año esperamos con la Expo Adulto Mayor, que bueno, se ha tenido que modificar a través de obviamente la pandemia y demás, pero estamos esperando ese gran día, ¿no? Que es precisamente el día de las personas mayores, ¿no? Que sabemos que a nivel nacional se festeja, bueno, el 28 de agosto. Y sabemos que ustedes, como siempre, nos traen preparados alguna actividad que la han tenido que convertir también en la parte digital, televisiva. La verdad es que desde el año pasado les seguimos también en las redes, en la televisión. Y bueno, nos encantaría que nos pudieran platicar un poquito para la comunidad de UNSA y obviamente para el público general que esté interesado en esta área, ¿sí? En festejar también, ¿no? A nuestras personas mayores. Entonces, ¿qué actividades tenemos para ellos? Bueno, pues tenemos toda una semana llena de actividades y quiero comentar algo que hacía referencia, maestra, el hecho de que sí, si bien yo como adulta mayor o como prospecto a ser gerontólogo o gerontóloga, lo cierto es que todas tenemos a nuestro alrededor a un adulto mayor. Entonces creo que desde ese lugar es necesario comenzar a tener esta cultura de respeto para nuestros adultos mayores y sobre todo ponerles en un lugar digno. Entonces, sabemos que una semana nos queda corto, ¿no? En cuestiones de actividades. Sin embargo, esta semana que tenemos para nuestros adultos mayores, vamos a tener una plática con un maestro precisamente de la universidad, que nos hizo favor de decir él es el adecuado porque vamos a trabajar justamente con la dignificación de nuestra cultura, ¿no? La cultura yucateca, en donde el maestro, que es un maestro que también está estaba en la dependencia, en Indemaya. Entonces, o sea, ¿qué más que nuestros adultos mayores que traen toda la cultura en la piel, ¿no? Y en su conocimiento, pues nos hablen justamente de esta situación. Ahí va a ser una plática que va a ser el día 24, martes 24 de agosto. Los invitamos en todas nuestras redes, en Facebook, síganos como DIF Yucatán y tenemos un foro intergeneracional. Este foro intergeneracional, como bien lo comentaba María José, vamos a tener a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores justamente haciendo este engranaje perfecto como lo es la sociedad, ¿no? En donde vamos a poder ver el tema de es convivencia intergeneracional, la perspectiva del adulto mayor desde la convivencia intergeneracional, pero desde la cultura yucateca. O sea, juegos tradicionales. Está enfocado a la cultura. Sí, ¿no? exactamente. Esa es nuestra temática. Nuestros adultos mayores son cultura. Claro, eso es algo importantísimo sí. Que sí tenemos que realzar, ¿no? Y poner también en alto todo el conocimiento que ellos tienen. Ellos son nuestros juegos tradicionales, ellos son nuestra comida, ellos son nuestro canto, nuestro baile, o sea, todo lo que saben. Ellos lo tienen y ahora hay que transmitirlo, ¿no? Y a veces se está perdiendo también con estas nuevas generaciones. Otra de las actividades que tenemos y sacamos una convocatoria a nivel estatal que fue para la elección del adulto y adulto mayor del año. Salieron dos seleccionados ganadores que son nuestros adultos mayores de Ticul y Tecash. Ah, mira, perfecto. Desde los clubes de adultos mayores de ahí se organizó un concurso para representar a esta población, ¿no? La campaña Narradores de Historia es precisamente lo que quisimos transmitir, es los conocimientos de las personas adultas mayores, pero desde el enfoque de sus raíces, como es el caso del municipio de Tecash con doña Irma. A ella le encanta bordar. Hace años que borda, entonces sus nietos, sus sobrinitas, todos los niños que tienen en casa, pues les enseña a bordar, ¿no? Entonces ella exporta ternos al interior de toda la República Mexicana, en todos los estados, envía a Estados Unidos, a Canadá, a otros países, ¿no? Entonces eso habla de una raíz muy fuerte que tiene la señora, ¿no? Que ha transmitido también esos conocimientos a las generaciones que están por llegar también a la etapa de la adultez, ¿no? Entonces es todo como que un cuento, o sea, en un video muy cortito vamos a tener esta parte de que nos narran su historia de vida.
Ay, qué bello, la verdad es que es hermoso todo esto, ¿no? Rescatar de alguna manera todos esos valores, tradiciones, como dicen, la comida, la música, todo lo que hay. Y que está, pues, de alguna manera esto va pasando de generación en generación. Así ha sido desde el principio, ¿no? Así es. Y estos pequeños videos de narradores de historia, de igual manera, los van a poder encontrar en nuestras redes sociales. Búsquenos, por favor, como DIF Yucatán en Twitter, Instagram, Facebook. Van a estar, vamos a tener ahí estas historias de nuestros adultos mayores, y también tenemos un podcast que lo pueden encontrar como Difundiendo tu Voz. El día 30 vamos a dar a conocer un programa especial justamente en donde entrevistamos a doña Alicia, que es una de nuestras adultas mayores ganadoras 2021, y de igual manera nos acompañó María José, identificando también toda esta riqueza de nuestros adultos mayores. Entonces, de igual manera, la invitación está para que escuchen el podcast Difundiendo tu Voz en Spotify. Excelente. Bueno, pues ahí estaremos siguiéndolos definitivamente. Realmente todas las actividades que nosotros hagamos también para la cuestión del DIF, bueno, pues ahí los vamos a estar compartiendo también para nuestra comunidad. Y por supuesto, pues desearles lo mejor, ¿no? Para esta semana y para las siguientes actividades que también siempre están planeando y de alguna manera siempre están desarrollando. Más y también pues a hacer la invitación oficial al programa televisivo que vamos a tener el domingo 29 de agosto a las 7:30 de la noche, para que todos los estudiantes y población en general nos puedan estar allá, exactamente, sintonizar y ver el programa, que es un pedacito de la expo, un poquito de la expo, pero a través de la televisión, en donde van a poder ver todas las actividades bailables, entrevistas, lo que se hacía en la expo, pero a través de una pantalla. En el canal local, ¿verdad? Así es, el domingo 29 de agosto de 7:30 a 8:30 los esperamos en Canal 13, Tele Yucatán, para que nos sintonicen y con toda la familia pues disfruten de este programa especial para nuestros adultos mayores, que bueno, quisimos que ellos no salieran, sino nosotros llevarles a sus casas pues toda esta serie de actividades para que disfrutemos en familia. Ay, pues qué bello saber que seguimos trabajando y que siguen haciendo tantas actividades. Es un gusto de verdad tenerles nuevamente, como dije, aquí en su casa, que es la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Y por supuesto a toda nuestra comunidad UNSA, por favor conéctense para poder disfrutar de esta semana tan especial, ¿no? Del adulto mayor, pero también en especial el domingo, que va a ser toda la transmisión en vivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí les esperamos también a través de las redes y demás. Y bueno, por supuesto agradecer la presencia del DIF estatal, el del programa de atención también del adulto mayor. Y seguimos aquí en su comunidad UNSA. Por supuesto, invitamos a todas las personas que quieran saber más acerca de la gerontología, que sea esta su especialidad, que como bien decimos tiene un impacto muy importante para nuestra sociedad, pues les invitamos a acercarse a nuestra universidad. Un abrazo muy grande a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias, maestra.